Eh, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una charla más online del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán. En esta oportunidad nos acompaña el colega Guillermo Antonio García, farmacéutico de Rosario, especialista en suplementación deportiva. Nuestro tema de hoy es vida sana y suplementación saludable en tiempos de pandemia, un tema bien importante. Primero que nada, les agradezco a todos por estar un día sábado, 19 horas. La verdad que ha cambiado mucho nuestra vida, nuestros hábitos en estos últimos meses ya, y escuchar la palabra autorizada de un colega, de un amigo y de alguien especializado como Guillermo, la verdad que es un honor. Así que de parte del Colegio Farmacéutico de Tucumán, del Consejo Directivo y de la Comisión de Asuntos Profesionales, Guillermo, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando bien. Les quiero agradecer profundamente por el tiempo que me están entregando. Gracias también a Cristian y al colegio por haberme convocado. El tema con esto de tratar de mantener una vida saludable en esta época en donde nos han cambiado tanto los hábitos es todo un tema, ¿no? Como estoy dirigiéndome fundamentalmente en gran parte a farmacéuticos, aunque tengo el honor de que me esté escuchando Vivi Giorgi, que es bioquímica, y también Verónica, que es nutricionista. Voy a tratar de ver si mis experiencias pueden serles de utilidad a ellas también. Así que vamos a ver de qué manera podemos poner una mirada a esta época y en qué puedo colaborar con ustedes para que como farmacéuticos fundamentalmente tengan las herramientas para encontrarle un poco las explicaciones de lo que nos pasa y qué podemos hacer para traerle alguna solución a nuestros pacientes. Y se me ocurrió, para encontrar un poquito razones sobre lo que vamos a hablar después, a hacer un viaje en el tiempo hacia el inicio mismo de la vida, en donde todavía ni siquiera éramos células eucariotas, sino procariotas, células que no teníamos mitocondrias adentro, sino que simplemente éramos seres, ni siquiera teníamos la vida iniciada como células eucariotas que somos. Teníamos la mitocondria que estaba como dando vuelta por ahí, que como ustedes saben es la cocina de nuestra célula, la que le permite realizar todos los procesos respiratorios y metabolizar todos los macronutrientes que ingerimos. En algún momento se cree que a través de una endosimbiosis, una célula procariota incorporó dentro suyo a la mitocondria y así se originaron las células eucariotas. Esto a título ilustrativo nada más, porque casi todos los problemas que tenemos hoy parecen ser originados en una degeneración del ADN de las mitocondrias y siendo eso el inicio de todos los procesos, de muchos de los procesos inflamatorios del cuerpo. Me gusta hablar de flexibilidad o inflexibilidad metabólica para poder explicar muchas de las situaciones con las que nos enfrentamos.
definiendo flexibilidad o inflexibilidad, la rapidez o lentitud con la que pasamos a utilizar un sustrato u otro. Yo muchas veces me he referido a este término, sobre todo cuando le estamos dando consejos a pacientes con sobrepeso, con pacientes que no están habituados a hacer actividad física y que por lo tanto son inflexibles metabólicamente, y las consecuencias que tiene eso. Ya vamos a ver ahora un poquito más adelante cómo es que podemos ir logrando mejorar nuestra adaptación, generar más mitocondrias y de esa manera hacernos más flexibles metabólicamente. Por ahora nos vamos a quedar con el término de que a través de la actividad física y de un entrenamiento aeróbico que podemos aconsejar, vamos a ir mejorando la cantidad de mitocondrias como una de las adaptaciones que se logran a través de la actividad aeróbica. Precisamente la falta de actividad física y el sedentarismo al que nos han sometido nos genera una pérdida de esa adaptación mitocondrial y tal vez una desadaptación y daño en las mitocondrias que podrían ser el origen de un montón de enfermedades. Justamente por eso es que tenemos que hacer tanto hincapié en la práctica habitual y aconsejar a todos los que nos quieran escuchar de una práctica en sus hogares en este momento, tanto de una actividad aeróbica como de una actividad anaeróbica. Justamente a través, acá les subo en esta diapositiva un supuesto atleta que ha tenido que inmovilizarse por una lesión en este caso, o en nuestro caso a través de una cuarentena. Fíjense cómo a través del tiempo vamos a empezar a perder masa muscular, a tener una reducción en la tasa metabólica, justamente por la inactividad de ese tejido muscular, cómo vamos a perder fuerza, un tema que nos ha ocupado mucho, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores, como la pérdida de fuerza que es denominada sarcopenia y dinapenia. Por eso habrán escuchado muchas veces hablar del término sarcodinapenia, que es típico de los adultos que no hacen actividad física y no están acostumbrados a hacerlo, ¿no? Obviamente una reducción en la tasa metabólica sin un cuidado en la alimentación, vamos a tener un aumento de la grasa corporal y aumento de la masa total, obviamente. Cuando hablamos siempre, a veces nos cuesta comprender el término del anabolismo del adipocito. Cuando nos alimentamos en exceso, siempre, obviamente el exceso de calorías ingeridas van a transformarse en ácidos grasos que van a ser acumulados en forma de triglicéridos dentro del adipocito, que fue justamente lo que en el pasado, en el inicio de nuestra evolución, nos salvó la vida, y justamente por ser un tejido que se encargó de salvarnos nuestra vida, es que es tan difícil imaginar que pueda existir algo que va a hacer que lo eliminemos así como así. Me refiero a una pastilla o una inyección o algún cambio a través de la farmacología. Como hemos dicho tantas veces,
estamos adaptados para pasar hambre, pero no estamos adaptados para pasar abundancia. Y hoy justamente, y más acentuado por esta cuarentena, hemos eliminado el gasto. Yo casualmente les decía a mi hija el otro día que yo habitualmente no solía estar sentado. Y de golpe ahora, buena parte de mi día me la paso sentado frente a una computadora o sentado frente al televisor. Y le decía, tengo el trasero escaldado de tanto estar sentado. Obviamente que si eso no está acompañado de una reducción de las calorías ingeridas, nuestro cuerpo va a hacer su trabajo, va a empezar a acumular grasa justamente para las épocas de carencia que pasábamos en el pasado cuando no teníamos una heladera a 2 metros. Entonces, podemos decir que el exceso de alimentos también nos mata, así como en su momento a aquel Homo sapiens lo mataba la falta de alimentos. Veamos un poquito cómo juega la masa muscular en todo esto. Como todos los que me conocen saben que yo practico resistencia con pesas desde hace ya más de 40 años. Y claro, en su momento yo soy de la época en donde la masa muscular se generaba más que nada como con un fin estético. Lentamente, a través de los avances que tuvo la medicina, este tejido que era más que nada estético, se empezó a ver que la importancia que tenía y que ya no era como se pensaba antes, un simple elástico que nos permitía trasladarnos, sino que en cierto aspecto era casi hasta el director de la orquesta. Vamos a ver en qué consiste la masa magra, la masa muscular. Básicamente está formada por un montón de unidades que se llaman sarcómeros, que son las unidades funcionales. El sarcómero, como ven aquí en esta lámina, está dividido o separado por estos túbulos que son las bandas Z, y está integrado por las miofibrillas, a la que le llega un nervio que forma la placa motora. El pensamiento a través de este nervio hace su descarga eléctrica y esto es lo que genera la contracción muscular que finalmente va a hacer que nos podamos mover, que el antebrazo vaya sobre el brazo o que podamos dar un paso, o incluso que cualquier músculo del cuerpo se mueva también. El tema es que cada vez que nuestra masa muscular entra en funcionamiento, ahora se sabe que libera sustancias llamadas citoquinas que tienen influencia en todo nuestro organismo. Tienen influencia tanto en el hígado como en la grasa, como en el cerebro, y que son fundamentales para el normal funcionamiento del cuerpo, por lo que necesitamos exigir nuestra masa muscular, como lo hacía Homo sapiens, diariamente. Entonces, estamos hablando, a ver si podemos armar un poco este rompecabezas que les estoy mostrando. Estamos hablando, por un lado, de la necesidad de estimular a nuestra masa muscular a través de los ejercicios de fuerza, y por otro lado, estimular a la generación de mitocondrias a través de la actividad aeróbica. Tenemos por un lado una actividad suave que representa mucho consumo de oxígeno, y por otro lado una actividad de fuerza intensa que implica poco consumo de oxígeno, pero una gran fuerza en la contracción muscular. Acá vemos la influencia que tiene esta emisión de mioquinas,
tanto a nivel del páncreas, del intestino, hígado, en la generación, en la eliminación de la grasa. Bien, es importante comprender esto porque la actividad de fuerza también nos genera un cúmulo de lo que llaman las células satélites, que son como un depósito que nos va a ayudar en el futuro cuando necesitemos generar más fibra muscular. Son las células satélites las que van a contribuir al incremento de la masa muscular, sobre todo en adultos mayores, cuando empiezan a presentar el fenómeno llamado resistencia anabólica, que sería la resistencia al crecimiento de la masa muscular. Fíjense en esta lámina, vemos cómo otros descubrimientos que son bastante actuales. Cerca del año 2000 se descubrió esta proteína sintetasa, que es mTOR, en la isla de Pascua. Esta proteína sintetasa es la que detiene a una proteína catalasa, que es la que inicia los procesos de catabolización, detiene esta proteína, y mTOR es la que inicia todos los procesos de anabolismo muscular, de síntesis de proteínas, cuando advierte, fuera de la membrana celular, que se encuentran los elementos necesarios para poder, los nutrientes necesarios para poder iniciar los procesos de reparación muscular producidos durante el trabajo que hacemos dentro de un gimnasio. De algún modo podríamos decir que en el trabajo de gimnasio, que durante el trabajo de gimnasio producimos un daño muscular calculado, que a través del consumo de determinadas proteínas ricas en leucina, isoleucina, valina, proteínas completas de rápida absorción, va a iniciarse los procesos de reparación de esas miofibrillas que vamos dañando mientras estamos entrenando. Esas miofibrillas se comienzan a reparar a través de las células satélites que se originan dentro del músculo. Bien, por lo tanto, como farmacéuticos, obviamente también, seguramente esto la conoce bien Verónica en su consultorio Vivi, ¿no? ¿Qué podemos recomendar? Bueno, recomendar actividad de resistencia con sobrecarga cotidiana. ¿Cómo la podemos hacer? Perfectamente podemos imaginar hacer entrenamientos con bidones de distintos kilajes, hacer ejercicio de sobrecarga con nuestro propio cuerpo. Seguramente van a encontrar montones de profesionales que puedan a nuestros pacientes asistirlos desde sus casas a través de videos o tutoriales que puedan bajarse. También un determinado tiempo de actividad aeróbica que puede hacerse a través de pequeños trotes en el lugar, subir escaleras, en fin. Ahora que está un poquito más liberada la cuarentena, tenemos oportunidad de realizar actividad aeróbica cotidiana. Recordemos que lo que alguna vez expliqué en mis charlas de cómo asesorar para calcular la frecuencia cardíaca máxima y cómo enseñarles a sacar un porcentual de frecuencia cardíaca en donde vamos a estar, donde cada paciente se va a poder controlar en qué ritmo está, como para producir quema de grasa durante un periodo determinado. Acá les subo esta lámina en donde vemos cómo
las distintas frecuencias que tiene que controlarse una persona, en donde va a estar haciendo determinada intensidad de actividad física y qué sustrato va a estar utilizando. Como vemos en la zona 2, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un control de peso, de acuerdo a la edad de cada paciente, qué frecuencia se necesita y qué intensidad. ¿Qué suplementos podemos recomendar? Bueno, a mí se me ocurrió o sea, todo este es un universo muy grande que excede a una charla que podemos dar en este corto plazo, pero una de las hierbas que se me ocurrió pensar, que estamos nosotros por lo menos recomendando mucho, son la quercetina, uña de gato, equinacia, cúrcuma y sauco, entre otras. Y como suplementos, proteínas, el whey protein, creatina, vitamina C, vitamina D3, melatonina y cafeína. Vamos a ver un poquito el porqué de cada una. La quercetina, nosotros estamos haciendo unas gotas que mejoran el sistema inmunitario, en donde mezclamos equinacia, uña de gato, sauco. La cúrcuma la recomendamos mucho por su actividad antiinflamatoria. Están haciendo mucho hincapié en el uso de antiinflamatorios ahora. Así que acá les puse las páginas en el Tratado de Nutracéuticos y Fitofármacos del doctor Alonso. Respecto de los suplementos, siempre es recomendable que el paciente tenga conocimiento de la cantidad de proteínas que tiene que utilizar. Yo veo con preocupación que la gente no tiene noción de las proteínas que come diariamente. Y creo que nosotros, como agentes sanitarios, tenemos que tener esa certeza. Saberles indicar, de acuerdo al peso y a la actividad física que están haciendo, cuántos gramos de proteínas por kilo tienen que consumir. Por supuesto, la suplementación con creatina los va a ayudar mucho en la práctica cotidiana de actividad de resistencia con pesas. Hay protocolos que se deben realizar de suplementación, hay una etapa de sobrecarga y después una cantidad de miligramos por kilo de peso diariamente. La vitamina D3, se sabe que los atletas necesitan, o sea, se hizo un estudio en un universo muy grande de atletas y se vio que todos tenían relativamente baja la cantidad de vitamina D3 diaria, por eso es que van a ver ustedes, hace poco se empezó a hacer mucho hincapié en la suplementación cotidiana de esta vitamina. Si bien hay dos tipos de medicamentos en el mercado, una ampolla que se usa creo que cada 3 meses o 2 meses, se sabe que una suplementación diaria que vaya de 300 a 2000 unidades por día es más útil que utilizar una megadosis mensual. La melatonina, hace poco subí un trabajo a mi fanpage sobre la utilidad que tiene la melatonina por su acción antioxidante y protectora de la mitocondria. Recordemos que la degeneración de la mitocondria, como les dije al principio, es la responsable de muchísimas enfermedades, incluso el cáncer. Hay muchas escuelas de pensamiento que están hablando de que el origen del cáncer es una enfermedad de origen metabólica. Y les pongo también la cafeína. Yo soy muy amigo de recomendar cafeína. La cafeína no es una droga peligrosa en absoluto, nos mejora muchísimo intelectualmente. No es una droga considerada doping,
no está catalogada, no está mal catalogado por el Comité Olímpico Internacional, y si bien está influida por varios genomas diferentes en lo que hace a la cantidad a recomendar, un rango de dosis de 2 miligramos a 6 miligramos máximo por kilo de peso, de 2 a 6 miligramos máximo por kilo de peso, funciona muy bien. La cafeína nos ayuda a disponer la grasa con más facilidad, por lo tanto sería una buena indicación cuando una persona va a iniciar una actividad de reducción de grasa corporal. Finalmente, y ya terminando, veamos un poco el tema de los quemadores de grasa, de los que tanto se habla. Acá les pongo una lámina en donde vemos la efectividad de los distintos quemadores, los riesgos que tienen y la facilidad con los que lo podemos conseguir. De todos estos que vemos, los más útiles son la cafeína, la sinefrina y el té verde. La yohimbina es muy útil, pero se vende exclusivamente con receta, no es una droga que presenta muchos riesgos. Hay algunos quemadores norteamericanos que contienen yohimbina en mucha cantidad y que realmente, felizmente, no están aprobados en la Argentina. No recuerdo el nombre ahora, era un envase que venía en envase negro que ha tumbado a muchos. La sinefrina es el principio activo de la cáscara de naranja amarga, es una droga muy útil, presenta poco riesgo también. Bien. Bueno, hasta aquí mi charla. Abro ronda de preguntas, veamos a ver en qué les puedo ser de utilidad. Y bueno, los escucho. Cristian, a tu disposición. Bueno, ahora esperamos que todos podamos trabajar de dos formas. O cada uno va haciendo su pregunta y habilitando el micrófono en forma ordenada, o van escribiendo en el chat y yo le voy pasando las preguntas a Guillermo. Verónica Caguape, quiero hacerte una pregunta, Guillermo. Bueno. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar ya? Sí. ¿Se puede mezclar té verde, cafeína y sinefrina, o una cantidad en que se pueda dar en forma natural de té verde y cafeína? ¿En qué proporciones? Mirá, la sinefrina presenta la misma acción farmacológica que la cafeína, por lo tanto, mezclarlas no creo que fuera muy inteligente. Los dos son beta-adrenérgicos y yo sería más amigo de recetar cafeína. La cafeína me gusta mucho. Y la recomiendo siempre con una dosis de inicio de 100 miligramos y ver cómo va respondiendo el paciente. ¿Por qué? Porque como nosotros no podemos saber de antemano qué tipo de genoma es el que tiene ese paciente, no sabemos con qué rapidez la va a metabolizar. No te olvides que si estamos ante un paciente que tarda en metabolizarla, y le damos una dosis cada 3 horas, va a llevar a una acumulación de dosis que puede llegar a terminar en que no duerma la noche. Esto por ahí en un paciente que vos tengas y que lo estés haciendo entrenar cotidianamente es un tema. Ahora, cuando estás hablando de un paciente, por ejemplo, que está haciendo una competencia, es un tema peor porque
el tipo no puede descansar mal en la noche, por ejemplo. Sí. Bueno, perfecto. ¿Y tiene contraindicación en hipertenso, cardíaco, diabético? Mira, si bien tenés por un lado un montón de información que circula por la cafeína y después vos lees en libros de Luis Burke, que es una eminencia a nivel internacional, que te dice que la cafeína, dentro de esa cantidad que te estoy diciendo, no presenta ningún riesgo para la salud. Por lo tanto, además vos lo ves en los suplementos, está presente en casi todos los suplementos. Acá es como que hay dos mundos, Vero. Por un lado vos decís, bueno, ¿a qué persona se lo voy a estar indicando? ¿A un atleta o se lo voy a estar indicando a una persona con un enorme sobrepeso que tiene diabetes tipo 2, que es hipertenso? Yo creo que ahí está un poquito la cuestión. Bien, perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiere preguntar? Ahí, Melissa Melgar, te leo lo que dice la colega Guillermo. Sí, ¿qué dice? ¿Cómo sería el esquema de entrenamiento con pesas para una persona con pérdida de masa muscular? Bien, digamos, yo siempre hablo de buscar profesores de gimnasia, profesores de educación física capacitados. Para mí es fundamental que como farmacéuticos contemos con un tipo que realmente conozca de lo que estamos hablando cuando estamos hablando. Es muy frecuente terminar en un gimnasio en donde te presentan una planilla, donde no te piden una alta médica. Por lo tanto, me parece muy, muy responsable dar con ese profesor de educación física y hacer equipo con él. Obviamente que todo plan de entrenamiento va a tener que iniciarse primero con un periodo de adaptación, primero con alta médica, después con un periodo de adaptación en donde la persona va a tener que ir a hacer un trabajo muy superficial durante al menos 2 a 3 semanas antes de empezar a hacer un trabajo de mediana intensidad. A partir de ahí, los trabajos que más resultados dan en lo que hace a la masa muscular son los entrenamientos de fuerza. Los entrenamientos de fuerza son aquellos que utilizan cargas superiores al 80-85%, se tienen que planificar y se van incrementando a lo largo de los días durante 3 semanas al mes, para hacer una descarga en la 4ª semana. Al mes siguiente se planifica diferente, arrancando de los pesos máximos que se consiguieron y se sigue aumentando de peso. Yo en lo personal he visto siempre, durante muchos años fui enemigo de los planes de fuerza, porque es como que al estar tan acostumbrado a hacer hipertrofia, me lesionaba con frecuencia. Entonces, llevaba a la general de la ley algo que era personal mío. Hoy me doy cuenta, como adulto mayor, que un entrenamiento de fuerza muy bien planificado da resultados espectaculares. Y aún yo ya me considero un adulto mayor, obviamente, con 62 años, estoy levantando unas cargas en el gimnasio que me parecen mentira. Así que de esa es la forma en que hay que implementar el trabajo. Por supuesto que a esa misma persona, luego de esa semana de adaptación, hay que recomendarle creatina, recomendarle, así como le recomendé, un muy buen profesor de
gimnasio una nutricionista que conozca de suplementación deportiva, para que le indique sabiamente tanto alimentos como suplementos. Tenemos otra consulta, Guillermo. Graciela Recalde te pregunta, estos suplementos, cafeína, sinefrina, etcétera, ¿son administrados en qué momento respecto al horario de realizar la actividad aeróbica o de entrenamiento con sobrecarga? O sea, te está preguntando sobre el timing. Sí, un poco cuando les hablé de la flexibilidad e inflexibilidad metabólica, les estaba hablando un poquito de, viste que se habla de dietas cíclicas, dietas de si entrenar en ayunas o no entrenar en ayunas, comer cada 3 horas, comer cada 6 horas, ayunar una semana, la dieta, ¿cómo es? Cetogénica. Bueno, justamente esa es la mejor razón que uno encuentra para responder a todas esas dietas, es justamente la flexibilidad metabólica. Y me encanta pensar que cuando yo estaba en la cueva y no tenía heladera y estaba durmiendo y venía el tigre, yo tenía que salir rajando como sea, porque si no el tigre me morfaba. Y yo mi cuerpo no estaba pensando, che, pero pará, no te comiste los cereales, no sé dónde vas a sacar la energía. O sea, yo perfectamente estaba en condiciones de defenderme y salir rajando o enfrentar al oso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por lo tanto, seguramente si yo no tengo disponibles hidratos de carbono de un desayuno, mi cuerpo, al ser flexible metabólicamente, va a ir a quemar las grasas con más rapidez a que si me comí un caso lleno de cereales con miel, qué sé yo. En ese contexto, la cafeína va por sangre y es la que le dice al adiposito, che, liberame un poco de triglicéridos porque necesito ácidos grasos para mandar a la masa muscular, para que produzca energía, para meterla en la mitocondria, producir energía, y necesito el glicerol que queda del ácido triglicérido para reponer el glucógeno hepático, que me va a ayudar a hacer funcionar todo el sistema. No sé si eso te contesta, Graciela, lo que me preguntaste. Y si no, repregúntame. Hasta que conteste Graciela, tenemos otra pregunta de María Victoria Granara. Dice, está bien interesante la pregunta. Para bajar de peso, sí o sí, ¿se debe hacer trabajo aeróbico o se puede hacer trabajo de fuerza y más en pacientes de hipotiroidea? Bien, el trabajo de fuerza, la ventaja adicional que tiene es que estimula la producción de testosterona. La testosterona es una hormona lipolítica, por lo tanto nos va a ayudar a quemar grasa. Lo que pasa es que el trabajo aeróbico, obviamente, acá se da como esta cuestión, de que si yo restrinjo mucho las calorías en una persona con sobrepeso, empiezo a meterlo en un territorio en donde la calidad nutricional se disminuye muchísimo. Por lo tanto, una pequeña cuota de actividad aeróbica cotidiana, sobre todo de actividad aeróbica interválica, esa en donde vamos modificando la frecuencia, como por ejemplo cuando estás haciendo spinning, viste que la profesora de spinning te hace por momentos ir a toda velocidad y por momentos te cambia y te va con, acá se ríe Vivi, y por momentos te pone mucha carga y una música así de vamos todavía. Bueno, eso hace que la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno cambien un montón, y eso te da mucho más resultado que una actividad aeróbica eterna, ¿viste? Del caminódromo, del chanchódromo, ese donde te meten a caminar y caminar y caminar. Yo soy muy enemigo de ese tipo de actividad. Prefiero actividades cortas, de intensidad variable y pesas. Soy muy defensor de la actividad de fuerza.
estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y eso de que únicamente la actividad aeróbica es la que quema grasa, eso es totalmente para mí una mentira. Porque, como vos acabas de explicar, justamente en el trabajo de gimnasio, mucho del trabajo que haces de intensidad, si haces un HIIT, por ejemplo, ¿verdad? Cuando vos terminás de hacer tu entrenamiento, que puede ser 45 minutos, una hora, el cuerpo sigue quemando calorías. Depende de lo que comes después, muchas veces, para ver qué es lo que quemás o no. Pero yo no creo, sinceramente, que únicamente la actividad aeróbica queme grasa. Claro, lo que pasa es que también acá se da el tema, yo por ahí en mi presentación, mientras iba hablando, decía, puta, esta gente entenderá algo lo que estoy diciendo, pero tal vez lo que estoy, me sirve ahora estas preguntas como para armar el rompecabezas. Cuando les hablé de las adaptaciones mitocondriales, estaba hablando justamente de esto que vos estás diciendo, Cristian. En un principio, cuando vos le das un plan de actividad física a una persona que no está entrenada, a un sedentario, al ser inflexible metabólicamente, el tipo se va a poner a caminar y le va a costar un Perú ir a acudir a sus propias grasas para producir energía. Habitualmente van a ir a quemar sus depósitos de glucógeno y eso va a hacer que en breve tiempo la persona se agote, se canse, no alcance porque no tiene la suficiente densidad mitocondrial como para poder acudir rápidamente a la quema de grasa cuando le esté necesitando en una actividad prolongada. El otro día casualmente leía un trabajo que decía que al cabo de 4 a 6 semanas la densidad mitocondrial sube entre un 30 y un 40%. Entonces, para que ocurra lo que vos dijiste recién, Cristian, tenemos que hacerle entender a ese paciente que va a tener que tener un poco de paciencia hasta que su cuerpo se ponga a punto. Yo muchas veces les digo que vos en este momento sos como una bisagra oxidada. Tu entrenamiento te va a hacer rechinar el cuerpo por todos lados. Vas a tener que pasar por el camino de las lágrimas, así como pasaste por el camino de las risas cuando te comían los canelones, los ravioles, el asado y la cerveza. Ahora tenés el camino de las lágrimas y lo tenés que pagar. Es así. Totalmente. Hoy estaba escuchando, disculpa que me meto, pero la verdad que hoy escuché hablar también a un entrenador de Strongman. Los Strongman, que vos sabés que son los que hacen esfuerzos prolongados en poco tiempo, que por ejemplo levantan pesos, ¿verdad? Los Strongman son los hombres fuertes. Y él contaba que cada actividad física tiene un entrenamiento invisible distinto. Que el entrenamiento invisible, él explicaba que está muy bueno, me encanta la teoría, lo que haces cuando no estás entrenando en el gimnasio. Que el entrenamiento invisible es lo que comes, cómo dormís y la mentalidad que tenés. O sea que podríamos decir que tiene 4 patas el estado físico, la vida sana. La actividad física que hagas, la mentalidad que tengas, el descanso que tengas y lo que comes. Entonces, la verdad que cierra todo y es un camino en el que uno, cuando tomás conciencia, comenzás a vivir de una forma distinta. Creo que todo va, y es todo, es progresivo. Nada es inmediato. Entonces, acostumbrarse, así como se acostumbra nuestra cabeza, se tiene que acostumbrar nuestro cuerpo. ¿Verdad? ¿Te parece? El tema es que nosotros venimos de una cultura española. Yo el otro día le decía a alguien, he conocido gente que me ha dado amor a través de la comida, otras que me han dado amor a través del dinero, y yo lo único que quería era amor. Nosotros venimos de una cultura en donde todos habremos escuchado, no le vas a despreciar a la abuela, ¿cómo no te vas a comer ese pedazo de torta? Y vos eras chiquito, ¿viste? Escuchabas de esos seres queridos que decían, no, pará, ¿qué tiene que ver que la desprecia a la abuela con no comerle el puchero que me hizo?
¿por qué no te terminás esto? No lo vamos a tirar. Pará, yo no soy un tacho de basura. Tiralo si lo tenés que tirar o guardáselo para otro. ¿A dónde voy con este tema? Que vos cuando a una persona le decís, mirá, la comida no tiene emociones, la comida es comida. No tiene por qué, no tenés por qué celebrar a través de un plato de ñoquis, o no, nada que ver. Ahora, cambiar esa mente, no te olvides que la industria alimenticia es tan perversa como como la farmacéutica, como cualquier otra. Sacarle de la mente a la gente eso, de que la comida tiene que ser una cosa así toda, es difícil, pero una vez que vos haces ese cambio, yo creo que, como decís vos del entrenamiento invisible, todo te cambia. No sé, yo particularmente cuando me invitan, che, ¿cuándo nos vamos a juntar a comer un asado? No, pará, si vos me querés ver, vamos a juntarnos a tomar un vaso de agua. ¿Cuál es la idea? ¿Entendés? Esa es la idea. Seguimos con, entendido, clarito, Guillermo. Tenemos otra consulta de Vanina Celaya. Dice, son muchos los que preguntan por la dieta cetogénica. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de la dieta? Bien, el tema con la dieta cetogénica es que, primero, somos omnímodos. Nosotros no comemos exclusivamente carne. Hay un montón de nutrientes que nos vamos a perder de disfrutar o darle la utilidad que le tenemos que dar al meternos en dietas cetogénicas. Por supuesto que la dieta cetogénica te fuerza a determinadas situaciones metabólicas, pero en el tiempo son muy difíciles de sostener. Acá, si bien yo soy el disertante, tenemos a Vero que tal vez podría aportar cuestiones interesantes sobre el tema o a Vivi. Así que, si me permitís, habilitarle el micrófono a ambas o a una de las dos. Que vean entre ellas quién va a hablar, cualquiera de las dos puede hablar, puede habilitar ella misma su micrófono, perdón. Las dos nos gusta hablar, las dos. Mira, ahora, como bien decía alguien que comentó, lo de la dieta cetogénica, la dieta keto, que está de moda, y, a ver, los pacientes te llaman todo el tiempo que quieren la magia, ¿sí? Y yo lo que explico continuamente es que la magia no existe, ¿sí? Esto se trata de una alimentación equilibrada, si te falta algún nutriente, la consecuencia la vas a pagar después. Depende de la edad del paciente, yo siempre te digo, bueno, si tenemos una situación que necesita un descenso ya, inmediato, tipo mágico, y estamos hablando de una persona joven, lo hago. Ahora, si hablamos de una persona mayor, sí, 35, más de 35, 40 años, le digo, bueno, me parece que ya es momento de que tenés que empezar a comer. Tu cuerpo tiene necesidades. Entonces, si yo empiezo a tenerte en carencia, tu sistema inmunológico no va a responder como corresponde y ante cualquier inconveniente, cualquier enfermedad que tengas o un estrés alto, te vas a enfermar y ¿qué te dicen? Y estás a dieta, mira, terminaste enfermando. ¿Viste lo que te pasa cuando haces dieta? Y no es así la realidad. La realidad es que nuestro cuerpo no está preparado para consumir solamente grasas y proteínas, ¿sí? Yo estaba viendo algunas recetas que te publican como fantásticas en esto y te dan sin harinas, proteínas y grasas. Es una locura que tu alimentación se base durante tiempo prolongado en proteínas y grasas nada más. Entonces, sí es lo que decía Memo también, ¿eh? Para mí el equilibrio está en la actividad física, alimentación saludable, equilibrada, y eso. Mira, bueno, no quiero hablar. Yo he hecho dietas cetogénicas, o sea, como para que ustedes se ubiquen en tiempo y espacio, yo soy de la generación de Arnold Schwarzenegger, más o menos.
cuando en Argentina se estaba experimentando con nosotros. Me he pasado 3 meses a proteínas y agua. Y cuando les digo proteínas y agua, les digo proteínas y agua. Y les aclaro que no me he salido de eso ni un centímetro. Me acuerdo que he estado en verano teniendo que dormir con frazada. Bajarte 15 kilos en un mes. Te das cuenta que después con el tiempo que vas aprendiendo cómo son las cosas, toda la masa muscular que habías ganado durante meses de entrenamiento te la morfabas en un mes de dieta cetogénica. Hoy, hoy se sabe que la cantidad apropiada de hidratos de carbono, cocinados como deben ser, bajando los índices glucémicos, mezclándolos con vegetales. Por supuesto que vos, Cristian, que sos un atleta de fondo, o sea, vos sos un atleta de fondo por momentos y anaeróbico por otros cuando haces 100 metros o 200 metros, ¿no? Pero vos vas a necesitar más carbohidratos que yo, por la edad que tenés, por el tipo de entrenamiento que tenés. Pero el carbohidrato, cuando vos le das la cantidad justa a tu cuerpo, vos te sentís maravillosamente bien, mucho mejor que con una dieta cetogénica. Tenés que encontrar esa clave que es tuya. Nadie te puede decir, mira, vos necesitas esta cantidad. Para mí eso es chamullo. Hay que encontrarla. Seguro, seguro. Uno tiene que escuchar a su cuerpo y el cuerpo te va diciendo. Exacto. Tal cual, tal cual. Yo creo que como agentes sanitarios, nuestra función es transmitirle esto o sea, no darle la solución, porque la solución la va a encontrar en un nutricionista, obviamente, o en un profesor de gimnasia, pero sí nosotros transmitirles ese concepto, decir, mirá, no te metas en esto porque por esto, esto y esto. Vos los hidratos de carbono los necesitas. Por supuesto que los necesitas darle las ideas, ¿viste? Como para que se armen un poquito ese puzzle que necesitan armarse para después ponerse en manos de un nutricionista. Una de las cosas que siempre digo que para mí en la cúspide de la pirámide se encuentra el psicólogo y debajo del psicólogo el nutricionista. Después vienen todas las demás profesiones. Así te lo digo. Claro. Estoy de acuerdo de cada uno en su profesión y cada uno es especialista en su profesión. Si tenés la terraza mal, te va a ir mal en todo. Y si comes mal, te va a ir mal en todo. Así que a partir de eso te decía psicólogo primero, nutricionista después. Por ahí vivimos una sociedad donde, bueno, antes ya no tanto, ¿no? Porque en Argentina es uno de los países que más psicólogos tiene, donde la gente más va al psicólogo. Pero todavía por ahí es visto desde el punto de vista de que por ahí dicen, no, si va al psicólogo ya te miran de costado. O a veces cuando uno dice voy al nutricionista, ¿entendés? Porque realmente hace falta el nutricionista. También hay gente que no lo toma como una necesidad y hacen dietas de Google o ven un youtuber y no lo toman con seriedad. Y si no toman las cosas con seriedad y los resultados no van a ser los mismos tampoco, seguro. Y en tu estilo de vida tampoco. No sé si alguien más tiene alguna consulta para Guillermo. ¿Vos querés decir algo? ¿Querés cerrar de alguna forma? ¿Querés explicar algo? Estamos en una época donde hay un exceso de información por todos lados y, viste, yo creo que es importante también tener criterio para tener acceso a la información. ¿A qué información me estoy accediendo? Nada, eso. Si es por tutoriales, el otro día vino a mi farmacia un tipo preguntándome si le podía vender en Alapril suelto, porque había visto cómo se hacía una cápsula. Y le digo, mirá, vos no vas a una carnicería a comprar un ternero, vos vas a comprar carne, no me jodas. Claro, viste. Bueno, la verdad es que del día a día detrás del mostrador se escucha cada cosa y se ve cada cosa. Sí, sí, sí. Creo que cuando uno, como vos decías, ¿no?
creo que uno con el tema de la alimentación, de la vida sana, hay que tratar de tomar las cosas con seriedad, acudir a la gente que sabe que están para eso, y bueno, yo creo que todo está en estar con el profesional que corresponde. Como vos Total. hablabas, el psicólogo, o sea, la cabeza al psicólogo, el cuerpo al nutricionista, y el tema de la suplementación, que yo creo que es un campo que vos, bueno, que vos manejás muy bien, yo creo que es muy importante, pero hoy en día están vendiendo suplementos en las dietéticas, me estoy metiendo en un tema que por ahí es medio Claro. complicado, pero hay que meterse. Están metiendo los suplementos en la dietética, recomiendan dietas y qué tomar en los gimnasios, o sea, creo que tenemos un campo nosotros los farmacéuticos que no, por ahí no lo estamos este, explotando o no nos estamos mostrando. Y escucharte a vos explicar y dar todas las bases, la verdad que es buenísimo porque ya te ubica un poquito, ¿sí? A todos, y hablo de mi parte también, te ubica y te dice qué es lo más importante o dónde comenzar, dónde es el puntapié inicial para comenzar. Mira, antes yo estaba por cerrar, pero tenemos una pregunta más de Marisa Melgar que dice, ¿qué bibliografías vos recomendás para profundizar estos conceptos? Yo tengo como libros de cabecera, serían unos libros que compré en Editorial Médica Panamericana. Uno es, es de bioquímica. Ajá. Vos a través del estudio de la bioquímica y el metabolismo encontrás las explicaciones básicas de todo lo que nos pasa. Después hay un libro que ahora creo que está agotado y yo no, con ese libro y con el tratado de nutracéuticos del doctor Alonso tuve una suerte bárbara. El libro de Luis Burke, Suplementos Nutricionales. Es un libro muy completo, que ahora sale una fortuna, pero que tiene deporte por deporte un detalle de cuál es la suplementación que se necesita para ese atleta, cuál es el hábito de ese atleta, cuáles son los vicios de ese atleta. Ese libro está excelente, excelente. Después, pasa que hay muchísimos descubrimientos, casi te diría cotidianos, ¿no? En lo que hace a los alimentos funcionales, hay progresos permanentes. Formo parte de un grupo español que se llama NutriScience, en donde están catedráticos como Fernando Mata, el doctor Villegas García, que están dando capacitaciones y conferencias en forma permanente, ¿no? Pero básicamente la esencia en esos dos libros la vas a encontrar. Hay en Argentina, por ejemplo, uno de mis más grandes maestros, el doctor Jorge Roy, que en realidad no es doctor, es fisiólogo. Con él, gracias a una colega, cuando estaba disertando en Misiones, una colega me lo mencionó y me dio el teléfono, me atendió como si yo te estuviera llamando a vos, como si fuera un amigo, le quemé la cabeza, pobre hombre, me mandó, me tapó de información la computadora, después medio se calentó conmigo porque le dije que a mí me parecía que los farmacéuticos éramos los profesionales más apropiados para vender suplementos. Y bueno, él saltó con que el ANMAT y que esto y que el otro, pero es un tipo muy respetado, la verdad que excelente. Bueno, esos son los lugares donde te puedo decir que uno puede encontrar información. Perfecto, perfecto, Guillermo. Bueno, no tenemos ninguna otra consulta de ninguno de los colegas, así que, bueno, te repito que esta clase ha sido grabada, va a ser subida a la plataforma del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán. Les agradezco a todos por estar, les agradezco a todos por haber compartido sus dudas.
a Guillermo, muchísimas gracias, Guillermo, por estar, de parte del Colegio Farmacéutico de Tucumán, aunque represento, del Consejo Directivo y de la Comisión de Asuntos Profesionales, como siempre, soy un amigo y cuando te solicitamos, estás. Muchas gracias. Macanudo, gracias. Un abrazo a todos. Cuenten conmigo cuando quieran. Chao. Chau, chau, Guillermo. Hasta luego.